Es imposible, eso no tiene explicación, el cómo usted encuentra tantos ciudadanos haitianos en la calle en República Dominicana y no pasa nada. En todas las provincias, en toda parte del país, ¿por dónde pasan ellos? Todo el mundo sabe por dónde pasan, y pasan por la cara de los militares. Así es. Que son los que al final de cuentas hay muchos que traicionan la patria. Amadeo, hablemos de la medida anunciada por el presidente de la República en su discurso de rendición de cuentas de cara a declarar a las pandillas criminales de Haití como bandas terroristas. En el análisis jurídico del derecho privado, del derecho internacional público, cuáles son las facultades y cuáles pueden ser las consecuencias que tenga esto para la República Dominicana de cara a nuestro ordenamiento jurídico. El presidente incluso adelantó que cualquiera de estos miembros de estas bandas criminales iba a ser perseguido y sometido a la justicia en territorio dominicano. ¿Tu análisis? Sí, antes de entrar brevemente al tema, te voy a recoger algo para que no se me olvide. En el tema de los fraudes inmobiliarios, hay mucha gente también que está siendo estafada comprando un apartamento o una propiedad, por ejemplo, de 300 metros, y cuando le entregan el apartamento recibe 280. Y usted sabe por qué pasa eso, antes de que se me olvide. Porque la gente también, cuando recibe ese apartamento, no busca un agrimensor para que le mida la dimensión por la cual pagó. Y en un edificio, cuando un ingeniero se descuenta 20 metros de cada apartamento, al final de cuentas termina compensando un apartamento para él porque usted tampoco reclamó. En el tema de la declaratoria como organizaciones terroristas de esos haitianos que vengan a la República Dominicana, yo te puedo decir que con gran sorpresa leí el comentario cuando lo hizo el presidente de la República. Me quedé pensando cómo lo van a hacer, cómo lo irán a hacer. Exactamente. Eso jurídicamente eso no procede. Y ustedes saben por qué no procede. Porque para una persona en República Dominicana ser perseguida por terrorismo, ser sometida a la justicia por terrorismo, tiene que haber cometido un acto terrorista previsto dentro de la ley 267-08 sobre terrorismo, pero tiene que haber cometido el hecho en República Dominicana. No basta con que un miembro de esa banda se presuma que haya incendiado un vehículo o una casa en Haití y se encuentre aquí para ser sometido en República Dominicana. Ese tipo de personas, lo que procede en el ordenamiento jurídico es, si lo agarran, apresarlo, deportarlo y enviarlo a Haití para que allá él responda por los actos que hizo. Pero porque los hechos son territoriales. Si cuando tú violas la ley en Haití, no te pueden juzgar en República Dominicana. Y viceversa, si usted comete un delito aquí, no lo pueden apresar en Haití, siendo dominicano, y entonces llevarlo a una cárcel, a un proceso jurídico en Haití, porque el hecho que usted cometió en República Dominicana. Y el presidente no se asesoró dónde está el equipo jurídico del presidente que permite que él, cuando yo lo escuché también, al igual que tú, pero quería consultarte ya con más experiencia como abogado, yo dije, pero ¿cuál será el mecanismo? Yo desconozco cuál va a ser la ley que se va a utilizar para apresar a haitianos que pueden ser terroristas y criminales haitianos, pero aquí te lo va a presumir porque si no hay ninguna acción penal en el territorio dominicano. Entonces, el presidente no se asesoró, Amadeo, para esto. Mira, los hombres cometen errores, es lo que yo te puedo decir. De alguna manera ahí se equivocaron. ¿Quién le habrá recomendado emitir ese decreto? Si fue que alguien se lo recomendó, lamentablemente cometió un error. Los errores se pueden enmendar y ese decreto o lo dejan ahí de lujo o lo revocan, porque
en República Dominicana, dentro del debido proceso de ley, bajo el ordenamiento del Código Procesal Penal, nadie podrá ser investigado ni sometido a la justicia por un hecho que haya cometido fuera de República Dominicana. Tendría que haber cometido el acto terrorista en República Dominicana, y para eso sí está la ley, inclusive con pena de hasta 40 años de prisión. De ahí que no sabemos a qué se debe ese error que se cometió en la Asamblea, pero eso se resuelve enmendándolo, es lo que le puedo decir. Interesante, Amadeo. Siguiendo con Haití, luego de que tú hayas aclarado y reconfirmado la duda con respecto a esta declaratoria de grupos terroristas a las bandas haitianas, que ojo, yo estoy de acuerdo, yo sé que también Amadeo también, con que se persigan a esas bandas criminales haitianas, pero ya involucrar al país sobre la base de un desconocimiento jurídico, cuando un ciudadano, hasta uno de nosotros, Amadeo como abogado, es entendible, pero un presidente no puede arriesgarse a cometer ese tipo de pifia jurídica. Siguiendo en el tema de Haití, ¿cuáles son las consecuencias legales para todo aquel que les renta un vehículo a alguien que trafica con indocumentados extranjeros, con haitianos? Los rent-car que están rentando los vehículos, mucha gente en la zona fronteriza que coge y fabrica un segundo, un tercer nivel, y tienen apartahoteles para refugiar y ser parte de las estructuras de trata de personas, de tráfico de haitianos. Y esto hay que también analizarlo a profundidad, porque estamos teniendo una proliferación, un mercado del crimen organizado de dominicanos que se la juegan y no vemos casos de sometimiento. ¿Cuáles son las consecuencias que establece el ordenamiento jurídico para quien presta su vehículo, renta el vehículo, la casa, el hotel y participa de este entramado? Mira, hay algunas leyes muy complicadas y muy peligrosas en el tema del traslado de nacionales haitianos, o mejor dicho, de ilegales. Uno menciona a los haitianos porque son la mayoría. La ley de lavado de activos trae una sanción en donde una persona puede ser condenada a 20 años de prisión por tráfico de haitianos, por el traslado, por el transporte. Solamente tienen que leerse el artículo 3, el 4 y el 5 de la ley de lavado de activos, de la ley 155-17. Ahora, ¿qué me sorprende a mí? Que a cada rato agarran vehículos, sobre todo en el área fronteriza y hasta en Santiago, con varios nacionales ilegales, y ese vehículo los retienen, pero yo no veo, como tú dices, no veo el sometimiento del chofer, no veo el decomiso del vehículo, y hasta los autobuses donde vengan esos ilegales están sujetos a decomiso según lo prevé la ley 155-17. Y por eso te digo, es una sanción muy fuerte, muy drástica, pero no la aplican. Otra cosa que la gente no sabe es, hasta un ladrón de vehículos que intente llevar un vehículo robado fuera de las fronteras nacionales, léase Haití, ya no será sometido por un robo de vehículo, cuya pena es una pena menor. Al intentar llevarlo a la frontera o a lo mejor trasladarlo más allá de la frontera, la persona comete ese delito muy grave, cuya pena es de 20 años de prisión, pero yo no veo que la impongan. Entonces, sería bueno hacerle un llamado a las autoridades de migración, a que refuercen inclusive el departamento jurídico, a que refuercen la persecución, también la aplicación de la ley, porque las leyes que tenemos, como yo dije anteriormente, hay muchas leyes que son viejas, pero establecen sanciones graves, en donde si la ley la aplican, aquí se acaba el relajo. Aquí nosotros podemos acabar con todos estos ladrones, pero tiene que haber voluntad. Y yo te diría, aquí tienen que haber 5 o 10 hombres arreglan este país. Y también voy a decir otra cosa,
Si los hombres no pueden, también que gobiernen las mujeres, pero que impongan orden. Y nosotros inclusive tenemos las esperanzas cifradas en esa nueva Procuradora General de la República, de que aquí se va a acabar bastante el relajo si se aplica la ley, si se modifican los códigos. Y ese tema de las estafas inmobiliarias, las estafas piramidales, el tráfico de indocumentados, el desorden que hay en la frontera, la Procuraduría puede ponerle freno. Pero Jenny Berenice, amparada en la ley, tiene que rodearse de gente capaces y que no le tiemble el pulso y que tranquen al que haya que trancar, no importa si en ese tráfico hay generales metidos, hay policías, que siempre lo hay. Cada vez que agarran un vehículo con un trasiego de indocumentados, casi siempre hay un guardia o hay un policía. Así es. Pero lo que tiene es que someterlo a la justicia y que el país sepa del sometimiento. Y ese vehículo, según lo prevé la ley de lavado de activos, debe ser decomisado, no debe ser devuelto. No importa de quién sea, no importa si es de un rencal. El rencal tiene un poco de facilidad para demostrar en justicia que había alquilado el vehículo y que el dueño de rencal no sabía. Pero fuera de esa situación jurídica, al que le agarren un vehículo con ilegales, lo que tiene que hacer es incautar el vehículo, decomisarlo, trancarlo, condenarlo, y tú verás que nosotros vamos a acabar con esto. Y a propósito, y estoy totalmente de acuerdo contigo, del régimen de consecuencia que tiene que establecerse. Y no puede ser que sea tan sencillo como que usted tenga un rencar, esté rentando la jipeta, la furgoneta, y usted sabe que para traficar, y usted sabe que esos mismos rencar son reincidentes, y entonces el rencar dice, bueno, yo no soy responsable, yo rento el vehículo, y se lo renté al demócrata, Amadeo Peralta, pero yo no sabía qué es lo que va a hacer Amadeo, porque la ley a mí no me obliga a preguntarle, oiga bien esta estrategia, ¿qué tú vas a hacer con el vehículo? Si tiene su licencia y cumple con mis requisitos, yo se lo rento, y si lo utiliza por un secuestro, por un asesinato, para ir a la playa, para ir con su familia, yo no soy responsable, eso hay que acabarlo aquí. Amadeo, ¿qué hacer y cómo aplicar la ley a los militares? Parece que en ese mismo sentido del tráfico de haitianos, los coroneles, los generales, los capitanes, los oficiales superiores y la clase y los alistados, pero vamos a quedarnos con los tutumpotes de alto rango, parece que no son dominicanos. No le aplica la ley a un militar que es entrenado, educado, capacitado, uniformado, con armas, que se le paga para cuidar la soberanía, lo más sagrado, el territorio, y que se dedican al tráfico ilegales, al tráfico de armas. Y aquí nunca vemos un militar, a Cáceres por corrupción, pero en la frontera, millonarios prácticamente todo con el tráfico de armas de ilegales, y no se le aplica la ley. Mira, aquí hay que seguir también reforzando muchas leyes, pero la ley que hay da para sancionar, someter a la justicia a cualquier militar envuelto en esas acciones. ¿Quién es que debe hacerlo? Dos personas. El procurador fiscal de esa provincia que tenga conocimiento de que un militar, no importa si es coronel o general, está envuelto en un tema de tráfico ilegal, puede someterlo a la justicia. Puede hacer la investigación y someterlo a la justicia. Y lo primero que debe hacer es no confabularse con ese militar ni con ese general. Los procuradores fiscales en cada provincia, esa es su facultad. En cada provincia también hay un procurador de corte, que es el supervisor también del fiscal y del Ministerio Público. También puede llevar la investigación, pero también la llevan los departamentos de asuntos internos de las instituciones. Y yo soy inclusive el que siempre ha recomendado lo siguiente. Yo entiendo que los departamentos de asuntos internos de las instituciones no deben estar dirigidos por los mismos miembros que al final de cuentas son amigos, han sido compañeros de academia, son canchanchanes, porque al final de cuentas de una o de otra manera se tiran la toalla. Y a qué yo me refiero.
Si el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, por ejemplo, estuviera dirigido por 2 fiscales o por un personal idóneo que no fuera policía, usted viera muchos sometimientos a la justicia de policías envueltos en acciones delictivas. Pero ¿qué ha venido sucediendo de manera frecuente y reiterada? Que donde se ven envueltos esos policías, al final de cuentas también le tiran la toalla. Pero eso se aplica igualito en las Fuerzas Armadas, en la Fuerza Aérea, en el Ejército, en la Armada Dominicana. Esos departamentos, ojalá que la Procuraduría General de la República, ojalá que el ministro de las Fuerzas Armadas, ojalá que el presidente de la República disponga que los departamentos de asuntos internos puedan tener la presencia de fiscales, pero fiscales competentes, no llevados por militares, para que este país comience también a tener orden. Y le dije anteriormente, la ley de tráfico de indocumentados, la ley de lavado de activos y otras leyes complementarias pueden abarcar y sancionar a cualquier persona, no importa si es un funcionario público de alto nivel, no importa si es un general, si es un coronel, lo pueden someter a la justicia. Y el país inclusive hace mucho aquí que quiere orden. Por eso a veces es peligroso cuando se arman los desórdenes, que no hay respeto a la ley, que los delincuentes se salen con la suya, cuando la justicia no hace su trabajo. A veces se vuelve peligroso, como ha pasado en otros países, en donde viene un guardia, por ejemplo, y es el que gobierna, y echa todavía el país, lo echa a perder. Por eso deben ser siempre reforzadas las instituciones, los departamentos de asuntos internos, a todos los niveles, para que aquí haya seguridad jurídica. Es imposible, eso no tiene explicación, el cómo usted encuentra tantos ciudadanos haitianos en la calle, en República Dominicana, y no pasa nada. En todas las provincias, en toda parte del país, ¿por dónde pasan ellos? Todo el mundo sabe por dónde pasan, y pasan por la cara de los militares. Así es. Que son los que al final de cuentas hay muchos que traicionan la patria. Y generalmente eso no es de gratis. Y lo sabemos, Amadeo. Suscríbase en este momento, activa la campanita. Recuerde que nuestro grupo de comunicación está 24/7, minuto a minuto, cubriendo todas las incidencias que impactan a nuestra amada República Dominicana. Un equipo periodístico que va detrás de la verdad, como decimos en El Demócrata, el periodismo serio tiene nombre. Así que active la campanita, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, antiguo Twitter, X, nuestro diario digital. Estamos en el ecosistema completo, uno de los grupos de comunicación con presencia en todas las plataformas. Amadeo, no quiero despedir este interesantísimo programa sin abordar un caso que ha debido estremecer al país, que nosotros y yo personalmente he analizado en televisión, pero quiero que en el mismo tema haitiano puedas tú hacer el análisis juicioso, como te caracteriza, jurídico y social. Se destapa un escándalo donde una directora de una oficialía civil de la provincia Peravia, en Baní, le vende cédulas de difuntos haitianos. Óigame bien esto, actas de nacimiento, suplantaciones. Y yo mismo digo, Amadeo, y todos ustedes, pero ni siquiera después de muerto, nosotros estamos seguros. Porque tú te imaginas lo duro que es que tú vivas de manera honrada, profesores, académicos, abogados que fallecieron, y que entonces le toman el nombre, la identidad a ese dominicano, esa dominicana, y se la vendieron. No a uno, no, a decenas de haitianos que han pasado a aportar su cédula como si se llamaran y hubiesen vivido de esa manera. Entonces, ¿hacia dónde apunta este escándalo que involucra a una hoy prófuga directora del registro civil, que la propia Junta Central Electoral ha señalado, ha identificado, y que hay consecuentemente una investigación abierta conjunta entre la Junta Central Electoral y el Ministerio Público?
Al final de cuentas, o sea, es algo que ha llamado mucho la atención, pero también te diría, para mala suerte del país, escuchen esto, la suplantación de identidad, eso está previsto en la ley, no recuerdo si es la ley 659 sobre actos del Estado Civil, con una pena demasiado leve. A esos funcionarios inclusive habría que someterlos a la justicia por uso de documentos falsos, porque yo no creo, por ejemplo, que ellos falsificaron un documento, porque ellos lo que hicieron fue que suplantaron la identidad de una persona y se la pusieron a otra. Entonces, por suplantación de identidad, las penas que tienen los códigos y sobre todo esa ley son penas muy severas. Eso es de las leyes que aquí hay que cambiar y que hay que ponerle atención. Aquí a cualquiera simplemente le da risa el encontrar un nacional haitiano que se llama Juan Luis Bermúdez, que cuando usted lo ve, dice de dónde fulano tiene el apellido Bermúdez o el apellido González. Entonces, todo ese tipo de vagamundería se da por la debilidad que tienen esas leyes. Entonces ahí el propio Ministerio Público tiene una situación difícil porque va a tener que hacer un cóctel molotov, buscando un artículo de una ley, buscando un artículo de otra ley, verificando si la ley de lavado de activos le aplica, para entonces someter a la justicia a la directora del registro civil y a varios empleados que fueron suspendidos, a ver también si esa situación le sirve de ejemplo para otros oficiales. Pero también aprovecho el programa para decirte, en la justicia dominicana hay muchos muertos demandando a gente vivos. Yo conozco casos como el caso que yo estoy llevando en Punta Rusia, en donde, por ejemplo, 8 muertos se han querellado conmigo. Por ejemplo, muertos que tienen 16 años enterrados en el cementerio de la Máxima Gómez. Muertos demandándote a ti. Exacto, por ponerte un ejemplo. Ay, santísimo. Y actualmente hay, abogados locos, bandidos llevando eso, pero ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia la van a tener luego, pero eso te lo traigo a colación para decirte que actualmente en los tribunales hay muchos difuntos demandando, reclamando derechos que no tienen, y aprovecho también para decirte que aquí se están falsificando muchas sentencias. Actualmente estoy llevando 4 procesos. Pero este es más grave de lo que yo me imaginaba. Donde a personas le han cobrado dinero producto de sentencias que han salido de los tribunales y resulta que las sentencias son falsas. Y precisamente 2 casos de esos provienen donde utilizaron a 2 muertos para hacerlos figurar como vivos, para hacer demandas en los tribunales, y lo más grave aún, los muertos a los que yo me refiero postulan actualmente en la Suprema Corte de Justicia, están postulando en el Tribunal Constitucional y no hay un filtro que pueda determinar si una persona tiene esa calidad de vivo o de muerto. Y por eso que sucedió en Baní, eso es el reflejo del desorden, del relajo que hay en este país, y que nosotros, y que cada ciudadano también debe contribuir con que eso se acabe, con ponerle régimen, con que los legisladores actualicen las leyes para ver cómo este país se encamina por una verdadera seguridad jurídica, en donde dejen de haber tantos ladrones, tantos sinvergüenzas, tantos ratreros robando, tanta gente que no quiere trabajar porque le es más fácil falsificar un documento, agarrar un muerto para inventarse una demanda y hacer todo ese tipo de vagamundería. Bueno, es mucho más grave de lo que nos podemos imaginar. Amadeo, brillante, profundo, claro, preciso, conciso, valiente, como de costumbre. Muchas gracias, querido amigo. Un placer. Debe repetirse esta conversación más seguido, me encargaré de ello, le pediré a la producción que
coordine una próxima conversación para hablar de muchos temas, el Colegio de Abogados, abogados haciendo fraude, Elena Regalado, con el tema de un abogado que está con medida de coerción por el caso de Costa Dorada, el tema eléctrico, los fraudes eléctricos y muchos otros aspectos que ameritan de este tipo de profundidad de análisis objetivo, crítico y con la única intención de velar la verdad, como lo hacemos en El Demócrata. Déjeme su comentario, qué piensa de todo lo planteado por Amadeo Peralta con este tema de la suplantación de identidades por parte de funcionarios de la Junta Central Electoral, los difuntos que no tienen garantía ni siquiera de descansar una vez están muertos demandando abogados como Amadeo Peralta, muertos postulándose a posiciones en el sistema judicial dominicano, militares protegidos por las leyes cuando traicionan a la patria, el tema de rentar casas, vehículos a ciudadanos haitianos. ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué piensa usted de cada uno de estos temas? Como siempre le digo, en esta conversación de doble vía, ahora le toca a usted. Leo sus comentarios. Bendiciones.